Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra aventura más de Jorgillo. Hoy estamos en la Plaza de Armas de Arequipa y desde acá nos vamos a dirigir al Puente de Fierro que se encuentra ubicado en el distrito de Sachaca. Entonces, acompáñame. La construcción de la red ferroviaria del sur del Perú se dio entre los años 1868 a 1908. Esta red parte del puerto de Mollendo, sube hasta Arequipa para después llegar a Juliaca, donde se bifurca en un ramal hacia Puno sobre el Titicaca y el otro hacia la ciudad del Cusco. Actualmente esta red ferroviaria está siendo operada por la empresa Perú Rail. Unos autores sostienen la versión que el puente fue construido entre los años 1869 y 1870 y se inauguró junto con el Ferrocarril del Sur en enero de 1871, coincidiendo con la primera etapa de la línea del tramo Mollendo-Arequipa. Hechos que se respaldarían con el informe presentado por Henry Mays o Enrique Mays y las fechas grabadas en las vigas del puente. En el libro de las memorias del ferrocarril de Arequipa se habla de un viaducto que conecta Sachaca con Tingo, viaducto que no coincide con el del puente de Fierro, lo que demostraría que en el puente en su primera versión era de madera como material principal, siendo posteriormente reemplazado por uno de hierro. Tampoco parece haberse alargado la construcción del puente por los daños causados por el terremoto de 1968. Otros autores consideran que el puente se empezó a construir a partir del 6 de enero de 1871, día en que se inaugura el tramo Mollendo-Arequipa, fecha en la que ya existía un puente de madera que provisionalmente se utilizaba para trasladar el material de las líneas férreas, el que se terminó recién de construir en 1882. Puente que soportaría la línea férrea por la que se desplazaría el tren que vendría del litoral arequipeño hasta la estación y de ahí posteriormente hacia Puno y Juliaca. En esta otra versión se respaldaría con la publicación del diario La Bolsa de fecha 4 de julio de 1871, donde se hace mención de que este primigénito puente de madera era cruzado por la locomotora Estrella y era utilizado para el paso de trenes cargados con material para la construcción del ferrocarril. Bajo esta versión surgen más interrogantes, ya que se cuestionaría de cómo fue posible terminar la construcción del puente en plena guerra con Chile y al parecer la guerra del Pacífico no parece haber sido un problema para retrasar este gran proyecto. En torno al puente de Fierro se ha desarrollado todo un misterio con relación a la autoría del diseño de la construcción del puente.
Se sabe por la historia que en 1869 el presidente era Francisco Díez-Canseco Corbacho, arequipeño, que dio la autorización para su construcción, y estando en su tercer y fugaz paso por la presidencia, concreta el contrato para que sea Enrique Meis el constructor del puente. Meis por esa época se encontraba en Chile realizando obras ferroviarias. Enrique Meis seleccionó a una empresa prestigiosa llamada Baltimore Bays Company, BBC, para diseñar y ensamblar dos puentes. El puente de Fierro en la vía férrea Arequipa-Mollendo y el puente Verrugas en la vía férrea Callao-Loroya. Y todo hace indicar que fue Charles Smith, socio, trabajador e ingeniero de BBC, el que diseñó el puente utilizando la armadura fin y la columna fines en sus diseños. El puente sería inaugurado en 1871, llegando para la ocasión 400 invitados en 4 barcos alquilados por el señor Enrique Meis, que celebraron durante 15 días, y también se contó con la presencia del presidente José Balta, quien llegó en un buque de guerra. El sistema estructural utilizado en el puente de Fierro es una patente autorizada por la empresa Fines Iron Company, compañía de Pensilvania, Estados Unidos, la cual hizo una gran innovación en el año 1862, cuando Samuel Revés, uno de los jefes de la empresa, inventó la columna Phoenix, la cual requería de una menor cantidad de labor manual para construir y levantar puentes. El puente de Fierro lo construyeron en Estados Unidos, la compañía Phoenix, y se trasladan las piezas hacia el puerto de Mollendo y de ahí a la ciudad de Arequipa para ser ensamblados por la empresa BBC. A Enrique Meis lo apodaban el bizarro Yankee. Este apelativo podría deberse a lo ambicioso y perspicaz en sus tratos con los funcionarios del gobierno. Se dice que probablemente sobornó a varios políticos con el fin de obtener el permiso necesario para la construcción de las vías férreas. Sobre la autoría del puente de Fierro, la tradición popular ha creado un mito y una leyenda. Se le atribuye la autoría de esta obra al ingeniero francés Gustave Eiffel, pero esta versión no tendría sustento, ya que no existen documentos ni planos para comprobar ello. En el año 2011, la fundación de la Sociedad de la Torre Eiffel publicó un trabajo titulado Eiffel en Sudamérica, mitos e historias, donde se cuestiona la autoría del puente de Fierro, ya que a partir de la muerte del representante de Eiffel en 1873, no volvió a tener proyectos contratados en América. Luego, en octubre del 2014, el periódico The New York Times publicó un artículo titulado "A pesar de los rumores, no todo lo que se eleva es de Eiffel", donde se desmentía que pertenecieran a planos suyos algunas construcciones como el propio puente de Fierro de Arequipa.
Según el biógrafo francés de Eiffel, Eiffel mandó un representante en 1871 al Perú a buscar oportunidades, pero perdió un lucrativo contrato para el desarrollo del puerto del Callao, pero fue escogido para dos proyectos al sur del Perú, que eran reconstrucciones por el devastador terremoto del año 1868, una iglesia en Tacna y una casa en Aduanas, y el muelle de Arica, ahora en Chile. La empresa en Sudamérica no duró mucho tiempo, ya que el representante de Eiffel murió en 1873 y no se tenían otros proyectos terminados, solo los proyectos que ya estaban en marcha. Pero trabajos serios y académicos de autores peruanos y extranjeros afirman que el puente es diseño de Eiffel. Incluso siguen apareciendo en guías turísticas según ediciones relativamente recientes, además de innumerables sitios web oficiales o informales, como el único puente en el Perú diseñado por el famoso ingeniero civil Alexander Gustave Eiffel. Alexander Gustave Eiffel fue un ingeniero civil francés. Su fama actual se debe a su proyecto estrella, la mundial conocida Torre Eiffel, construida para la Exposición Universal de París de 1889. El puente de fierro, según últimos estudios, sería un diseño de John Sonday. Lo construye en Estados Unidos la empresa Phoenix Iron y se traslada por piezas hasta el lugar de su montaje. La tarea recae en el controvertido empresario estadounidense Enrique Mays, quien a su vez contrata a Baltimore Bridge Company para el ensamblaje. A pesar del orgullo arequipeño por la supuesta presencia de la mano de Eiffel en la ciudad, sea el diseñador o no del puente de fierro, este puente es realmente una joya de la ingeniería. Por su estética, por su diseño, combina dos patentes famosas del siglo XIX, la armadura Fink de Alemania y la columna Phoenix inglesa. Además, todo el sistema estructural estuvo tan bien pensado que por más terremoto que haya tenido que soportar robos de piezas y cambios de uso, esta estructura continúa en uso. El puente de fierro en la actualidad constituye uno de los íconos del patrimonio cultural histórico de Arequipa. En 1985 fue declarado Monumento Histórico del Perú y desde el 2003 tiene el rango de ambiente urbano monumental. O sea que todo lo que compone el área donde está el puente tiene un valor cultural de inmueble. Desde el puente se aprecia una de las vistas panorámicas más hermosas de la ciudad, su campiña, sus tres volcanes nevados, Misti, Chachani y Pichu Pichu. En el transcurso de su existencia, el puente ha sido usado como puente ferroviario hasta el año 1920. Luego fue usado como puente vehicular y peatonal, realizándose algunas adecuaciones, ya que se hicieron vederas de madera con los durmientes y rieles, y se puso la baranda metálica. Para el año 1960 se cambió la madera por una losa de concreto y se realizó el sello asfáltico. En el año 2015 la estructura fue declarada por Defensa Civil en riesgo alto
y en el 2016 la comuna provincial restringe el paso solo a automóviles y motocicletas, y a la fecha actual solo pueden recorrerlo peatones y ciclistas. El puente de fierro de Arequipa, cuya denominación correcta es la de un puente de tendido para soportar la línea férrea, es llamado también puente Simón Bolívar y se encuentra ubicado en el distrito de Fachaca y cruza el río Chili, comunicando la avenida Fernandini, Los Arrayanes y la avenida Mario Vargas Llosa, antiguamente la avenida Parra. Y en su época de construcción fue considerado el más largo del mundo. Actualmente está entre los 7 puentes más largos de Latinoamérica. Reflexionando sobre la importancia económica y social que tuvo el puente de fierro para la ciudad y el país en el siglo XIX, este puente determinó que la ciudad de Arequipa sea la segunda ciudad más importante del Perú, ya que comunicó la sierra con la costa. Lo lamentable es que los gobernantes de esa época no supieron tener una visión del futuro. Solo satisfacieron los capitales extranjeros de exportación de materias primas y dejaron a un segundo plano la integración de las comunidades, para que éstas puedan comercializar sus productos de la sierra hacia la costa, lo que generó que más tarde terminasen migrando hacia las principales ciudades del país, por falta de empleo y trabajo generado. Hemos llegado a la parte final del video, gracias por acompañarnos, apóyanos con un me gusta, nos estamos viendo en otro video.